Buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre lo que sería el bulbo raquídeo o médula oblongada. En esta imagen, ya que estamos viendo lo que sería el cerebelo. Miren qué bonito que es. El cerebelo, el tronco encefálico con la protuberancia, el bulbo y el mesencéfalo. En su parte central, o entre estas dos estructuras, que sería el tronco encefálico y el cerebelo, se encuentra esta estructura, este espacio que se denomina cuarto ventrículo. El velo superior del cerebelo, que forma el techito, una parte del techo de este cuarto ventrículo, y acá estaría la otra parte del techo, y el piso del cuarto ventrículo. Bueno, para comenzar, primero tenemos que orientarnos en el espacio donde se encuentra el bulbo. El bulbo es esta estructura nerviosa que se encuentra situada en este sector. Aquí lo vamos a ver acá, en este sector. Estamos viendo la región basilar del occipital y estamos viendo acá el cerebelo. Aquí estamos viendo la apófisis odontoide, la parte anterior, el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas, parte del cerebelo y la región basilar. Entonces, ¿qué es el bulbo? El bulbo es una estructura nerviosa que forma parte del tronco encefálico. Recordemos que el tronco encefálico es una estructura nerviosa formada por, de arriba hacia abajo, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, que comunica o que tiene la función de comunicar la médula espinal con todo lo que es el encéfalo. El mesencéfalo en sí, que es esta estructura que tenemos acá, está formada por tres estructuras importantes. Una de ellas son los pedúnculos cerebrales, que son dos cordones blancos, de sustancia blanca, que conectan el tronco con el cerebro. Muy bien, entonces, eso es el concepto. ¿Dónde lo encontramos al bulbo? Pregunta el examen, muy importante saber la topografía. Lo vamos a encontrar por encima de la médula, por debajo de la protuberancia, por delante del cerebelo y por detrás de la región basilar, ¿sí? Es muy importante que sepamos que está casi en relación con la cara posterior de la apófisis odontoides. El bulbo es una estructura que es muy compleja por dentro, porque tiene varios núcleos muy importantes, como los núcleos del control cardiovascular, es decir, que nos controla las diferentes tipos de presión arterial, que controlan nuestra respiración, es decir, que un daño a nivel del bulbo puede ocasionarnos la muerte, ¿sí? Es una estructura muy pequeña, pero que cumple unas funciones muy complejas. Muy bien, entonces la topografía está situado en este sector acá y en este sector. Los límites. El límite superior del bulbo estaría dado por, si esto es la protuberancia, este surquito que se ve acá va a ser el surco bulbo pontino. Entonces el límite superior está dado por un surco bien marcadito, surco bulbo pontino. Mientras que el límite inferior con la médula, digamos que no hay nada marcado, no hay surcos, no hay nada de eso. Entonces lo que se dice que el límite inferior está dado, si lo vemos de adelante, por la vista anterior, por la decusación piramidal. ¿Y qué es esto? Esto, digamos, la médula espinal presenta un cordón anterior en el cual sus fibras derechas pasan hacia el lado izquierdo y sus fibras izquierdas pasan hacia el lado derecho. Ese entrecruzamiento se da a nivel de la parte inferior del bulbo y que deja allí como unas muequitas y que se pueden observar. Entonces marcaría el límite de lo que sería el bulbo, límite inferior. Otra forma de saber el límite inferior, y que tienen que saber, es que está dado por la emergencia de la primer nervio raquídeo, primer par raquídeo, en el cual está a este nivel. ¿Y por qué yo digo a este nivel? Porque acá tenemos el atlas y sabemos que entre el atlas y el axis, perdón, el atlas y el occipital sale el primer par raquídeo. Recordemos que tenemos 8 par raquídeos por la emergencia en este espacio. ¿Qué más? Entonces, si yo veo que
el nervio raquídeo nace a esta altura, ya puedo decir que es el límite inferior del bulbo. Otra forma ósea que tenemos para saber cuál es el límite inferior es trazando una línea horizontal o transversal entre el arco anterior del atlas. Entonces, si yo trazo una línea, yo ya estoy sabiendo que esto es bulbo. Es muy importante esto, chicos, que sepamos dónde se encuentra el bulbo. Desde el punto de vista óseo puedo marcar el límite inferior del bulbo. ¿Qué forma tiene? Es muy pequeño en sí en la protuberancia, mide unos 3 centímetros de longitud, es muy chiquitito, tiene una base, tiene forma de pirámide con una base superior, un vértice inferior que se continúa con la médula, y que, digamos, por su cara anterior es visible. Si yo tengo un cerebro, con todo lo que es el tronco, por su cara anterior es visible, mientras que su cara posterior solamente es visible su parte inferior, porque su parte superior, muy chiquitita acá, va a estar oculto por el cerebelo. Y como les dije anteriormente, vean ustedes esta parte, aquí tenemos el cerebelo, el velo superior, el velo inferior, que marcaría el velo superior y el velo inferior, que marcaría el techo del cuarto ventrículo, esto sería piso del cuarto ventrículo. Pueden ver que el bulbo formaría parte del piso del cuarto ventrículo, pero no toda la cara posterior del bulbo, sino su parte superior. Y aquí, en su parte inferior, el cuarto ventrículo presenta un orificio que ya lo vamos a describir y que se comunica con el orificio interno que tiene la médula, el orificio central, el conducto ependimal. Muy bien, en esta imagen estamos viendo una vista posterior, en donde observamos la médula espinal, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Sí? Hay varias estructuras que no voy a nombrar por el hecho de que pertenece a otras estructuras nerviosas como la protuberancia, el mesencéfalo, así que lo tienen que ver con los otros profes. Solamente me voy a limitar a la protuberancia porque son varias palabritas que ustedes tienen que aprender. Y les recomiendo que dibujen, ¿sí? En su parte, entonces, lo que estamos viendo acá es el bulbo. El bulbo tiene una parte inferior que es visible y una parte superior que no es visible, que es solamente este sector chiquitito, porque de acá para arriba estamos hablando de la cara posterior de la protuberancia, ¿sí? Aquí estamos viendo los pedúnculos cerebelosos. No se discrimina cuál, pero bueno, esto sería el medio, el superior y el inferior. Muy bien, entonces solamente esta partecita es el bulbo raquídeo. Aquí estaría la emergencia del primer par raquídeo, en el cual me marqué el límite inferior. La decusación piramidal no la puedo observar, estaría por delante. También puedo decir que este es el límite inferior porque tengo el atlas, ¿sí? Estaremos hablando, bueno, las apófisis transversas del atlas. Entonces, aquí yo ya sé que es el límite inferior de el bulbo. Estamos viendo las arterias vertebrales, cómo pasan por los agujeros transversos. Recordemos que en la cara superior del arco posterior del atlas presenta un canal por donde pasa la arteria vertebral. La arteria vertebral se une con la opuesta por delante de acá de la protuberancia, formando el tronco basilar. Y que ese tronco basilar, a esta altura, asciende por la región basilar para formar parte de lo que sería el polímero de Willis, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto es como para que sepan cómo las arterias vertebrales forman el tronco básico. Muy bien. Con respecto a la configuración externa del bulbo, hemos dicho que tiene una forma piramidal de base superior y de vértice inferior. El vértice inferior no está bien marcado, pero sí existen ciertas estructuras que nos indican cuál es el límite inferior. Si el límite superior está dado por el surco bulbo-pontino, como están viendo acá, y como verán, hay varias emergencias de varios pares craneales. En este video no lo vamos a nombrar, solamente vamos a nombrar algunas saliencias nerviosas para después comprender la emergencia de quiénes son los pares craneales que emergen del bulbo y el surco bulbo-pontino. Con respecto a la configuración externa, presenta una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales.
una cara superior y una cara inferior. Las caras superiores se continúa con la protuberancia, la cara inferior se continúa con el bulbo. Ahora bien, yo voy a describir las caras anterolaterales en forma integral, no voy a separarlas, solamente voy a describirlas de forma integral a ambas caras. También es válido discriminarla como cara anterior y cara lateral, como ustedes quieran. Si la cara posterior la voy a nombrar, la voy a escribir de forma separada. En la parte anterior vamos a encontrar en este sector el surco medio anterior, que es el mismo surquito que presenta la médula espinal. La médula espinal presenta un cordón anterior y este presenta un surco medio anterior. Bueno, el bulbo también tiene la misma configuración, la misma forma, ¿sí? Entonces, el surco medio anterior no es más que la continuación del surco medio anterior de la médula. Esto lo pueden repasar con médula espinal. Hacia abajo encontramos la decusación piramidal, que viene a ser que las fibras del lado izquierdo del cordón anterior cruzan hacia el lado derecho y el lado derecho cruza hacia el lado izquierdo. Las vías ascendente y descendente cruzan en este sector y eso se denomina decusación piramidal. Lateralmente vamos a encontrar estas eminencias que hacen referencia al cruce de las fibras del cordón anterior y que hacen prominencia y que van a tener el nombre de pirámides vulvares, que no son más que el cruce de los cordones anterior de la médula. Luego vamos a tener el surco colateral anterior, que es este que estamos viendo acá, surco colateral anterior, en el cual en su parte superior lo único que hace es cambiar de nombre, pero sigue siendo el mismo surco, se llama surco preolivar, y es porque por detrás se encuentra la oliva vulvar, una prominencia nerviosa en la parte anterolateral del bulbo, oliva vulvar. Por detrás vamos a tener, entonces, oliva vulvar, surco colateral anterior. En la parte más atrás vamos a tener el surco colateral posterior, en el cual en su parte superior pasa a denominarse surco retroolivar. Es decir, que es el mismo surco que lo único que hizo es cambiar de nombre, por la estructura que tenemos acá. Por encima de esta oliva vulvar, esta prominencia que hace la cara lateral del bulbo, se encuentra la fosita supraolivar. Por debajo de esta oliva se encuentra una eminencia que también aquí no se la puede observar, pero se denomina tubérculo ceniciento de Roland. Por debajo, casi bien inmediato por debajo de la oliva, se encuentran unas fibras que van de forma transversal hacia atrás y que se unen con los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí? Son fibras que conectan el bulbo con los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos inferiores, recordemos, o lo van a ver con los otros profes, pero son estructuras, cordones de sustancia blanca que comunican, digamos, o que se desprenden de lo que sería la protuberancia al cerebro, al cerebelo. Entonces, estas fibras se conectan a él y se unen al cerebelo. Entonces, es como que van cerrando un espacio, o van dejando una cavidad en el centro, que es el cuarto ventrículo. Esas fibras se denominan fibras a cuarta externa o arciformes. Como verán, la cara lateral la pueden describir como el surco colateral anterior o surco colateral posterior. Y tendría las estructuras que nombré acá. Yo solamente lo nombré de forma integral a ambas caras. Vamos a la cara posterior. La cara posterior presenta, yo la voy a dividir en una parte superior, que viene a ser esta, y una parte inferior, que es más extensa, a pesar de que mide 3 centímetros. Esto es parte superior, parte inferior. La parte inferior, que viene a ser esto, es visible, se puede observar, mientras que esta partecita que está acá, que viene a ser esto, no es visible porque va a estar tapado por lo que sería el cerebelo. Muy bien, recordemos que la parte superior, es decir, el segmento superior, permite formar el piso del cuarto ventrículo. No nos olvidemos de eso, que es pregunta de examen.
Bien, en el extremo o el segmento inferior, que viene a ser esta, que es la visible, vamos a encontrar en su parte central, voy a describir este sector. El segmento inferior vamos a presentar un surco medio posterior, que es el mismo surco que tiene la médula espinal. Si ven médula espinal, lo van a comprender. Surco medio posterior. En su parte superior vamos a encontrar lo que sería el óvex. El óvex es una abertura inferior del cuarto ventrículo, que lo vamos a ver acá. Entonces, el óvex, orificio que permite comunicar el extremo inferior del cuarto ventrículo con el conducto central o ependimario de la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo viene por acá, pasa al cuarto ventrículo y este pasa a lo que sería el conducto central. Más allá que después veamos que existen dos orificios en este nivel que permiten pasar el líquido cefalorraquídeo a el espacio subaracnoideo. Eso lo vamos a ver en meninges. Muy bien, entonces segmento inferior en su parte media presenta el surco medio posterior y el óvex. Ahora vamos a las partes laterales. Las partes laterales, yo les puse acá que tienen los cordones blancos posteriores. ¿Y yo por qué les puse esto? Porque sabemos que la médula espinal tiene un cordón posterior, que es el que estamos viendo, y el cordón posterior tiene un surco medio posterior. Ahora bien, lo que se le va a aumentar a este cordones posteriores es su surco intermedio, que viene a ser este que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, el surco intermedio divide a este cordón posterior a nivel vulvar en una zona interna y una zona externa. ¿Y cómo serían estas zonas internas y externas? Como unas prominencias. ¿Y qué se van a denominar? En la parte interna, as interno o de Golgi, o as interno de Golgi o fascículo de Gracil, en el cual en su parte superior hace una prominencia que se denomina tubérculo de Gracil. Lo mismo sucede con la parte externa, es decir, que el cordón posterior, que está dividido por el surco intermedio, presenta una zona externa, en el cual se llama haz externo de Burdach o fascículo cuneiforme. En su parte superior presenta una eminencia, tubérculo cuneiforme. Y luego vamos a tener el surco colateral posterior, que es este que estamos viendo acá, que es el mismo que estamos viendo acá. Surco colateral posterior, intermedio, entonces estaría por acá. Entonces lo que acabo de pasar acá es que el cordón posterior se ha dividido por el surco medio anterior y por el surco intermedio. En esta imagen estamos viendo el piso del cuarto ventrículo, que se llama fosa romboidal, y que se va a preguntar siempre cuáles son los límites de este rombo. ¿Sí? Pregunta de examen. No voy a hablar yo ahora de lo que sería cuarto ventrículo. La profesora, la doctora Valeria, va a hablar sobre los límites de esta cavidad. Vamos al segmento superior. Hemos hablado del segmento inferior, que es visible. Vamos a hablar del segmento superior, que no es visible, que forma parte de lo que sería el piso del cuarto ventrículo. Vamos a ver. Entonces, ya hemos descrito toda esta parte. Ahora vamos a describir solamente esta partecita. ¿Sí? Vamos a ver. Forma parte del cuarto ventrículo, fosa romboidal. Vamos a tener un surco medio posterior en este sector. Vamos a tener 4 prominencias muy importantes que se denominan trígono vagal, que son 2, son pares, el trígono hipogloso en su parte superior. Lateralmente vamos a encontrar esta región que se denomina área vestibular, que también presenta prominencias, en el cual se denominan tubérculos superior, medio, externo y externo, superior, inferior, interno y externo. Y que generalmente yo, como podrán ver, estas eminencias que presenta el sistema nervioso, que ya hemos visto, tubérculo de Gracil cuneiforme,
estos trígonos y del vagal hipogloso, hacen referencia, gente, a que en su interior pasa algo. Y lo que pasa adentro es que se encuentran núcleos muy importantes. Yo cuando hablo de núcleos ya estoy hablando de centros neuronales encargados de cumplir una función muy específica. Pero para eso ya tenemos que saber configuración interna. Entonces, solamente ahora lo que se está haciendo es describiendo la morfología, las características o la configuración externa del órgano para que después puedan comprender algunas estructuras que se encuentran en el interior. Muy bien, entonces área vestibular hace referencia que presenta 4 prominencias, superior, inferior, interna y externa, que hace referencia a que se encuentran núcleos, digamos, núcleos que están, que si es del área vestibular, están relacionadas con lo que sería el área del equilibrio, ¿sí? Recordemos que tenemos el nervio vestíbulo copial, ¿sí? Que permite la audición y el equilibrio de la persona. ¿Qué más encontramos en esta cara? El orificio del conducto central, que viene a ser acá. Recordemos que este es rombo del cuarto ventrículo, piso del cuarto ventrículo o fosa romboidal. Entonces acá se tiene que comunicar con la médula espinal. Y lo hace a través del orificio pendimario. ¿Sí? Orificio del conducto central. Vamos a ver la imagen, no nos olvidemos, estaríamos hablando en este sector. Muy bien. Y luego tenemos la tenia, que es esta lámina de sustancia blanca que forma parte del cuarto ventrículo. ¿Sí? No voy a detenerme en cómo está formado el cuarto ventrículo, solamente estamos describiendo este sector que está situado acá. Muy bien, gente. Traten de estudiar, de hacer dibujitos sobre las eminencias que tiene el bulbo. Sé que son muchos nombres, sé que hay muchas estructuras, muchas prominencias, pero traten de seguir el video, de hacer sus propios dibujos. Van a ver que van a poder entender. Algo muy importante que tienen que saber es la cara posterior del bulbo, es decir, estamos hablando del cuarto ventrículo, por donde circula líquido cefalorraquídeo y que por resonancia magnética se ve muy bien y que nosotros tenemos que saber cómo está formado. Saludos, gente. Chau, chau.